Bien, para mate 002A vamos a hablar de integrales definidas. Bien, que es el tema que sigue. Fíjense, vamos a dar una breve explicación de lo que son y luego hacemos algún ejemplo. Bien, o sea, la integral definida mide el área bajo una curva determinada. Es decir, si usted tiene una función, vamos a llamarla f de x, y usted agarra un intervalo aquí desde A hasta B, y esta área que está aquí, vamos a llamarla área, esa área sería precisamente la integral definida de f de x. Definida significa que le ponemos límites, se integral que de la función que va desde A hasta B. ¿Cómo calculamos esta integral? Bueno, esta integral se calcula simplemente picando el área en trozos pequeños así, donde este pedacito sería el diferencial de x y la altura sería f de x. Entonces, f de x por de x. Ahora bien, el área, vamos a llamar a esta área, no sé, área 1. Puede ser. Fíjense, el área 1 sería entonces el pedacito que está aquí abajo. Vamos a llamarlo delta x, ¿no? Por la altura que sería f de x. Para un x que está entre, agarro un x aquí, vamos a poner un x1, f de x1 por delta x, vamos a llamarlo delta x1. Donde x1 es cualquier número que está entre A y, perdón, vamos a ponerlo aquí, entre A y A más delta x. Esa es la idea. Claro, uno pensaría que esto no es un rectángulo y calcular el área de esta manera porque realmente sería como un trapezoide, ¿no? Porque esto aquí no es. Pero ¿qué hace uno? Si uno hace que delta x tienda a 0, o sea, que sea muy pequeño, se convierte en un rectángulo. ¿Ves? Porque va a ser tan pequeño que la parte de arriba va a ser prácticamente horizontal. Y entonces, si se convierte, entonces, claro, cuando uno calcula cada área, bien, si A2, ¿quién sería? F de X2 por delta X2. Y X2 va a ser un elemento que está entre A más delta X y, bueno, en este caso delta X1 y entre delta X1 y delta X2 sería. Delta X1 sería delta X2 menos la diferencia delta X1. ¿Sí? O sea, un punto que estaría por aquí. Bien, el hecho es que uno va ubicando un punto en cada segmentico y eso ese valor se le da se busca la imagen mediante F. Esa sería la altura y la base sería delta X. Claro, vamos a tomar todos los delta X aquí iguales, ¿no? O sea, todos los que pique son iguales y los llamamos delta X para no tener tanto rollo. Número 1. Y número 2, bueno, lo podemos calcular, sí, o sea, incluso podemos dividir, o sea, el tamaño del intervalo, ¿cuál sería el tamaño del intervalo? Tamaño del intervalo AB sería B menos A. Y si lo dividido en N pedazos, trozos, N partes, significa que delta X sería B menos A entre N. ¿Lo ves? Delta X sería B menos A entre N. Y no solo eso, yo puedo calcular además cuánto vale cada X para acá. O sea, fíjense.
el pedacito que viene, el X que viene aquí donde está este, vamos a poner que si llamamos, vamos a llamar a X0A, X1 sería el donde corto aquí, este lo agarro X2, este X3, etcétera. X1 sería entonces, sería X0 más delta X, ¿no? ¿Verdad? Y X2 sería X1 más delta X. Entonces, conocido A, etcétera, hasta que llegue a XN, que sería XN menos, perdón, B menos XN menos 1. Entonces yo puedo definir cada delta X, cada X de estos, con conocido delta X y conocido X0, puedo conseguir cada X de estos. Y al conseguir cada X de esto lo voy sustituyendo en F, multiplicando por el tamaño de delta X, que aquí está, y voy a conseguir todas las áreas. Entonces, claro, como yo estoy haciendo que delta X tienda a 0, entonces esta área que estoy calculando aquí sería el área desde I igual 1 hasta N de los F de X sub I que voy a calcular por los delta X, ¿no? Necesariamente. Voy a poner delta X sub I por si acaso, si son un poco diferentes. Bien. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda todo el proceso que acabo de decir aquí. Fíjense, vamos a calcular, por ejemplo, la integral de 0 a 2 de x cuadrado menos 2x. De x cuadrado menos 2x de x. ¿Sí? Bien, lo primero que vamos a ver es delta x. Delta x, evidentemente, siempre va a ser b menos a dividido entre n. En este caso, b vale 2 y a vale 0, me queda 2 entre n. Ese es el tamaño del el delta x, la variación que le voy a ir dando a x para ir picando pedacito tras pedacito. Bien, si a vale 0, como a vale 0, entonces x1, que sería el que viene, es a más delta x, o x0, este sería x0, entonces x1 sería a más delta x. Es decir, 0 más 2 entre n, que es 2 entre n. ¿Quién sería x2? Sería x1 más delta x. Eso sería 2 entre n más delta x, que también es 2 entre n, y eso me da 4 entre n. ¿Lo ves? Es decir, 2 por 2, es decir, 2 por 2n, 2 sobre n. Si calculo delta 3 sería x2 más delta x, entonces sería 2 por 2 sobre n más 2 sobre n. Eso me da 3 por 2 sobre n. Es decir, que cada x sub i en general va a ser entonces el i multiplicado por 2 entre n. ¿Cierto? Bien. Entonces, si yo iba a calcular la sumatoria, o sea, la sumatoria de f de x, perdón, desde i igual 1 hasta n de f de x sub i por delta x sub i, entonces va a ser igual a la sumatoria sobre i, desde igual 1 hasta n de fx sub i. Fx sub i sería x sub i al cuadrado menos 2 por x sub i, ¿no? Porque eso es f de x, ¿verdad? Por delta x, pero delta x es 2 sobre n. Tanto. O sea que ese 2 sobre n incluso lo voy a poder sacar. Ahora, ¿quién es un x sub i cuadrado? Vamos a ver, sería la suma sobre i de 4 i cuadrado sobre n cuadrado menos 2 por 2, 4 i entre n. Y todo eso está multiplicado por 2 sobre n. Entonces eso sería la suma sobre i de, aquí 4 sobre n sale, y 4 por 2, 8 entre n cuadrado.
Aquí me queda un i sobre n menos i. No, perdón, i cuadrado entre n menos i. Así. Esa sería la suma que tengo que calcular. ¿Verdad? Esa suma no es tan complicada porque si usted ve, esta suma es las, fíjense, si, cuando multiplico aquí me queda 8 entre n cubo por i cuadrado, es decir, me queda así, 8n cubo por la suma sobre i de los i cuadrados, menos 8 sobre n cuadrado, en este caso, por la suma sobre i de los i. Esta es la suma de los n primeros i y esta es la suma de los n primeros cuadrados. Y esas sumas están ya, son conocidas, ¿no? Son conocidas. Es decir, esta suma que está aquí, vamos a ver si podemos terminar por aquí. Esta suma sería 8 entre n cubo. La suma de los cuadrados es n cuadrado, perdón, n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Wow. N por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Es esta suma. Y la otra suma, 8 sobre n cuadrado, es n por n más 1 dividido entre 2. ¿Sí? Esa es la suma de los cuadrados, los primeros ítems. Bien, arreglando un poquito esto. Lo que tenemos que calcular es el límite. Acuérdense que vamos a hacer, cuando hace que delta x tiende a 0, entonces nos va a quedar un límite metido por ahí. Entonces, el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Porque si delta x tiende a 0 es porque n crece mucho. Entonces, lo que tengo que calcular es el límite de esto que está aquí. Límite cuando n tiende a infinito de esta expresión que la voy a llamar a sub n. Vamos a llamar toda esta expresión a sub n para no tener que volverla a copiar. Bien, y recuerde que cuando n tiende a infinito, simplemente se busca, aquí es n por 2n sería 2n cubo. El producto de esto me da 2n cubo más otros factores, pero 2n cubo es el más grande. 2n cubo por 8 es 16. N cubo entre 6n cubo sería este, menos este sería 8n cuadrado entre 2n cuadrado. De manera que los n se van. O sea, estoy eliminando de este polinomio todos los n pequeños, cuyo grado sea menor que 3, porque como n tiende a infinito, n cuadrado se elimina ante n cubo. Se queda solo el término más grande. Entonces esto sería igual a 16 sextos menos 8 medios. Eso sería, 16 sextos es 4, perdón, mitad es 8, mitad es 3, 8 tercios. Menos 4. 3 por 4, 12 y me queda menos 4 tercios. Bien. Bien, me quedó menos 4 tercios. Es decir, que el valor de esta integral calculado con todas estas áreas es igual a menos 4 tercios. ¿Ok? Ahora bien, este proceso es lo que llaman calcular área mediante suma de Riemann con este límite que está aquí. Me da el valor del área. Evidentemente, si usted puede jugar siempre con esto, puede calcular esas áreas, pero no es la idea. Entonces, la idea es que nosotros hallamos hay un teorema que se llama teorema fundamental del cálculo. Que dice que vamos a suponer que la integral de a hasta b de f de x es igual a f de
una f grande evaluada en B menos una f grande evaluada en A, donde f grande de x es la primitiva de la f pequeña de x, ¿verdad? Es decir, calculo esta integral tal cual ya lo sé hacer, con integrales simples, y luego el valor que me da lo evalúo en el extremo arriba menos la evaluación en el extremo abajo. Es decir, vamos a tomar este mismo ejemplo, de 0 a 2 de x cuadrado menos 2x de x. ¿Cuál es la integral de x cuadrado? Es x a la 3 sobre 3. Y la integral de 2x es x cuadrado. Entonces dice, evalúelo en 0 y en 2. Es decir, para 0 sería 0, perdón, para 2 sería 2 al cubo es 8 tercios menos 2 al cuadrado es 4. Y se lo resta a lo que dé para 0. Sería 0 al cubo menos 0 al cuadrado. Esto es 0. Y esto me quedaría 8 tercios menos 4 menos 4, que es menos 4. Es decir, que me da lo mismo de acá. Entonces tenemos dos formas para calcular esa integral, mediante suma de rima o mediante el teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Ahora bien, bueno, estas integrales, como son definidas, empiezan a adquirir algunas propiedades. ¿Sí? Propiedades interesantes. Fíjense que esta integral me da menos 4 tercios. Alguien diría, mira, ¿por qué esto da menos 4 tercios? Vamos a ver por qué da negativa. Ya calculada con los dos métodos, nos dio menos 4 tercios. Fíjense por qué da negativa. Usted agarra la función f de x igual a x cuadrado menos 2x, sería x por x menos 2, o sea que es una parábola que en 0 y en 2, aquí, pica el eje x, el coeficiente x cuadrado es positivo, va hacia arriba, y el extremo está en 1, sería menos 1. Aquí. Es decir, que esta parábola abre así y abre así. Esa es f de x. Entonces, si usted va a calcular la integral entre 0 y 2, está calculando esta área de aquí. Segundito. Me excuso. Decía que entonces, fíjense que esta parábola pica en 0 y en 2, y entonces lo que estamos calculando de 0 a 2 es un área que está por debajo del eje X. Entonces, evidentemente, el signo menos que aquí no significa que el área sea negativa, sino que menos significa que el área está por debajo del eje X. Ahora bien, fíjense qué pasaría cuando hacía esta integral, si yo agarro y calculo, vamos, en vez de hasta 2, voy a irme hasta 4, por ejemplo. ¿Sí? Hasta 4, voy a agregar entonces esta área de aquí. O sea, si va de 0 a 4, o sea, estamos agregando esa área. Fíjense que ya yo sé que la integral, entonces de 0 a 4 calculada directamente, sería la integral de esto, que era x cubo sobre 3 menos x cuadrado, evaluada entre 0 y 4. Sería, ¿no? Siguiendo el teorema fundamental del cálculo. Esto para 4 da 4 al cubo, que es 256. Perdón, 4 al cubo es 4 por 4, 16 por 4, 64 tercios, menos 16. Y para 0 me da 0, 0, ¿no? 0 sobre 3 y 0. Y esto daría 64 tercios menos 16. Sería 48, 3 por 16 es 48. 64 menos 48 es 16 tercios. Y me da positivo. Ahora, este positivo, esto que está aquí sería el área desde 0 a 4. Podemos verificarlo. ¿Cómo lo vamos a verificar? Bien,
podemos ver que esta área se pica aquí en 2. Aquí hay un corte. Es decir, que yo puedo agarrar mi integral esta que está aquí y calcularla en vez de 0 a 4, de 0 a 2. Y luego calcular desde 2 a 4. ¿Verdad? Si yo calculo esta de aquí y calculo esta de aquí y la sumo, me tiene que dar la misma área. Vamos a ver cuánto da esta. Esta que está aquí me da menos 4 tercios, ¿ya? La habíamos calculado. Ahora le voy a sumar esta, que es entre 4 y 2. Ya sé que para 4 me da 16 tercios. Y le voy a restar ahora aquí como va de 2 a 4, aquí ya no es 0, sino vamos a ver lo que da esto para 2. Sería 8 tercios menos 4. Menos 4, ¿no? Así. O sea, lo que da para 4, que es 16 tercios, ya lo calculé aquí. Menos lo que da para 2, que ya lo había calculado aquí, que es 4 tercios. Pero aquí, como es menos eso, vamos a ver cuánto da eso. Eso sería menos 4 tercios más 16 tercios. Y esto me queda 3 por 4 menos 4 tercios. Con este menos me da más 4 tercios. Y me da 16 tercios. ¿Lo ves? Es por eso que me da entonces precisamente el 16 tercios de acá. De todas maneras, también podemos calcular solamente esta integral de 2 a 4 para saturar el tema. Sería x cubo tercio menos x cuadrado evaluado entre 2 y 4. Me queda 64 tercios, perdón. Menos 16 menos sería 2 al cubo es 8 tercios más 4, ¿no? Porque con menos aquí da más. Y eso me da 64 menos 8 es 56 tercios. Menos 16 menos 4 es 12. Y eso da 56 menos 3 por 12 son 36 tercios. Eso me queda 56 menos 36 son 20 tercios. Aquí es donde viene el problema, ¿lo ven? Fíjense cuál es el problema. Si te calcula esta área de 2 a 4, me queda para x cubos tercios menos x cuadrado, ¿verdad? La saco para 4, me da 64 tercios menos 16, menos lo que dé para 2, que es 8 tercios menos 4. Entonces, como es menos, le cambio los signos, sería menos 8 tercios más 4. 64 menos 8 es 56 tercios. Y menos 16 más 4 es 12, fíjense. 56, aquí 3 por 12 son 36, me quedan 20 tercios. Entonces, si esta área es 20 tercios, ¿cómo es posible que el área total sea 16 tercios? O sea, ¿me explico? Lo que acabamos de hacer es demostrar que esta área me dio 20 tercios. Fíjense. Es decir, lo que hicimos fue, calculamos el área de 0 a 4 de x cuadrado menos 2x de x. Y eso nos dio directamente 16 tercios. Pero la integral de 2 a 4 de x cuadrado menos 2x de x nos dio 20 tercios. Entonces no puede ser que de 0 a 4 sea mayor. O sea, esto es mayor que 16 tercios. Ahí es donde está el problema. Que la integral de 0 a 2 de x cuadrado menos 2x de x nos dio menos 4 tercios. ¿Lo ven? En otras palabras, cuando usted calcula entonces la integral de 0 a 4
en este caso, x cuadrado menos 2x de x, es igual a la integral de 0 a 2 de x cuadrado menos 2x de x, más la integral de 2 a 4 de x cuadrado menos 2x de x. Pero si esta la llama A1 y esta la llama A2 y esta la llama A, entonces realmente A va a ser el módulo o valor absoluto de A1 más el valor absoluto de A2. Es decir, si alguna de ellas da negativa, usted tiene que convertirla en positiva, porque el área menos significa que está por debajo. En otras palabras, cuando la calcula directamente, ellas internamente lo que está haciendo es restando la área que está arriba menos las áreas que están abajo. ¿Ve? Es allí el dilema. Fíjense, eso se nota mucho cuando uno dice funciones pares e impares. Claro, si uno lo que le interesa es el valor de la integral, bueno, ahora si lo que le interesa es el valor del área, es otra cosa. Me explico. Si te agarra, por ejemplo, la función seno de x y lo agarra el seno de 0 es 0, seno de pi medios y seno de pi es 0, este es pi medios, este es pi, seno de pi es 0 y por aquí ponemos un 1. Ajá. Y si aquí sería menos pi medios, aquí sería menos pi, este da menos 1. Entonces usted tendría esta función, ¿verdad? Esta función. Entonces fíjense qué pasa aquí. Este es para seno de x, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí, seno de x. Y si usted quiere, podemos verificar aquí para coseno, porque el coseno es para 0 da 1 y para menos 1 para pi, ¿no? Es decir, que si por aquí está pi, y por aquí está menos pi, da menos 1. Entonces aquí el área es así. ¿Lo ves? Entonces, si usted agarra un intervalo simétrico, vamos a calcular la integral de menos pi a pi del seno de x de x. A ver qué nos da. Nos quedaría, la integral del seno es el menos coseno, porque la derivada del coseno es menos seno, y lo voy a hablar entre menos pi y pi. Eso me queda para pi, coseno de pi es menos 1, menos el coseno de menos pi, pero menos pi también es menos 1. ¿Ves? Menos menos da más 1, más 1 y da 2. ¿Ok? Coseno de pi es menos 1 y coseno de menos pi también es menos 1. Con este menos da más y este menos menos da más. Ya va. Menos. Este sería menos menos. Vamos a hacerlo de nuevo. Creo que cometí un pequeño error. O sea, voy a calcular menos el coseno de pi, ¿sí? Menos el menos coseno de menos pi. F de A, F de B menos F de A. El coseno de pi es menos 1. Menos el coseno de pi, que es menos 1 también. Esto da más 1. Esto menos con menos da más, con menos da menos y da 0. Así sí. Esta integral es 0. Y fíjense que hay un área aquí y un área aquí. O sea que no debería ser 0. ¿Lo ves? El área entonces es igual a 2. Sin embargo, aquí obtenemos 0. Y aquí, si calculamos la integral de menos pi a pi del coseno de x de x, esta función es el coseno. Entonces la integral del coseno del seno entre menos pi y pi, o sea, sería seno de pi menos seno de menos pi.
Seno de pi es 0 y seno de menos pi también es 0 y también da 0. ¿Por qué? Porque esta área que está aquí es igual a esta que está acá. Lo mismo pasa de este lado y entonces dan 0. ¿Está viendo? Más aún, si usted agarra y calcula las integrales, fíjense en esto. La integral de 0 a pi del seno de x es menos coseno de x evaluada entre 0 y pi. Entonces sería menos coseno de pi menos el menos coseno de 0. El menos coseno de pi da 1 y el coseno de 0 es 1 también. Entonces aquí da 2. Coseno de pi es menos 1, con este menos da más. Coseno de 0 es 1, con este menos da menos, con este menos da más y da 2. En cambio aquí la integral de 0 a pi del coseno de x sería igual a seno de x evaluada entre 0 y pi. Sería seno de pi menos seno de 0. Pero el seno de pi es 0 y el seno de 0 es 0 y este da 0. Fíjense que este me da 2 y este me da 0. El dibujo me dice por qué. Este queda por encima, este se divide en dos partes iguales. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno que ver? Bien, si la función es par o impar, eso va a tener mucho que ver. Pero si una función es par, el problema de una función par, fíjense, si una función es par, tienes que f de menos x es igual a f de x. Bien, y entonces usted va a evaluar f va de a, vamos a poner que va de menos a a. O sea, entonces f de a menos f de menos a, porque va de a menos a, sería f de a y f de menos a es f de a. Y eso da 0. Es decir, que la integral para funciones pares hay que tener cuidado que si la primitiva es par, si la función es, perdón, si la función es par, la integral es 0. Si la función es impar, o sea que f de x sería, f de menos x sería menos f de x. Entonces, si usted evalúa f de a y le va a restar f de menos a, sería f de a menos, entonces resulta que f de menos a es menos f de a. Y eso le queda igual a 2 por f de a. ¿Lo ves? Entonces, el coseno es una función par su integral da 0. El seno es una función impar su integral da el doble de la primera. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta porque cuando tengamos una integral, si la función que está dentro podemos notar que es par, la integral me da 0 si el intervalo es simétrico. Si no, bueno, sí podemos calcular. Y siempre tomando en cuenta que si el eje X es picado, la integral completa me va a restar la parte positiva menos la negativa. Entonces es bueno ver cómo se dibuja la gráfica y decidir allí si calculamos las áreas por separado para tener exactamente el valor del área que se desea. Bien, espero que este video sea útil para los alumnos de Mate 002A. Cualquier duda que genere, recuerden que estoy a la orden en apoyo Mate 002A, grupo de WhatsApp. Y este video queda en YouTube, en la página Alexis Mayobre. Se pone Alexis Mayobre Mate 002A y le aparecen los videos para esta asignatura o renglón y puede ver este video allí cuantas veces usted desee. Por mi parte, hasta el próximo video.